Muy buenas tardes, reciban un cordial saludo y sean bienvenidos a este nuestro octavo programa digital Encuentros del Banco Central del Ecuador durante la segunda temporada en marzo del año 2021. Saludamos a toda nuestra audiencia que nos sintoniza por Radio Nacional del Ecuador en Quito en los 106.9, Guayaquil 99.7, Cuenca 93.7, Manta y Puerto Viejo 100.1 frecuencia modulada. Mi nombre es Fernando Jurado Grijalva y los acompañaré junto a los invitados del día de hoy, el señor Alexander Müller, con quien abordaremos el tema del panorama de las economías emergentes del caso de Ecuador, y con Paulina Padilla para conversar sobre el monitoreo y cumplimiento de las políticas de inversión en el Banco Central del Ecuador. ¿Cómo está Paulina? ¿Cómo está Alexander? Qué gusto me da recibirles. Sean bienvenidos. Buenas tardes, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Alexander. Hola, Paulina. Qué gusto. ¿Cómo está? No te escuchamos. El micrófono, por favor. Gracias, Fernando. Estoy contenta de compartir este espacio contigo. Me alegro mucho. Bienvenidos. Gracias. Mi primer invitado es el señor Alexander Müller, economista jefe para la región andina, Centroamérica y Caribe en Bank of America, basado en Nueva York, Estados Unidos. Cuenta con un máster en Administración Pública de Columbia University en New York. Es bachiller en Economía de la Universidad de Lima en Perú. Trabajó como vicepresidente de investigación macroeconómica cubriendo México y Perú en el banco brasileño Itaú y economista y estratega de tipo de cambio en BTG Pactual Chile. Fue el economista jefe de la Cámara de Comercio Americana del Perú, AmCham Perú. Durante sus estudios en Colombia, fue jefe de práctica del curso de política monetaria dictado por Richard Claridad, hoy vicegobernador de la Reserva Federal de los Estados Unidos. ¿Cómo estás, Alexander? Nuevamente, bienvenido. Tú nos vas a hablar el día de hoy sobre el panorama de las economías emergentes en este año 2021, específicamente del caso ecuatoriano. Así es. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Es un placer poder reunirme virtualmente con ustedes hoy en esta charla organizada por el Banco Central de Ecuador. Mi discurso estará dividido en dos partes. En la primera hablaré de las perspectivas de Bank of America para la economía ecuatoriana, enfocándome en las principales variables, el crecimiento del PIB, las fiscales, las cuentas externas y la inflación. Si algo queda en el aire, sin duda podemos discutirlo en la ronda de preguntas y respuestas. Y bueno, en la segunda parte compartiré con ustedes lo que desde mi lectura son los retos estructurales del Ecuador. No necesariamente los mismos que viene señalando el Fondo Monetario Internacional en sus reportes. Quiero empezar diciendo que Ecuador no se ve nada mal en la foto de cierre del 2020 comparado con los vecinos latinoamericanos, a pesar de haber sido el más golpeado por la combinación de choques entre los países. Recordemos que el Ecuador sufrió la caída del petróleo, un COVID desenfrenado, sobre todo al principio, el default de la deuda, algunos lo llaman reestructuración, pero creo que eso es mismo, y políticas macroeconómicas contractivas, ¿no? El gasto primario del gobierno, excluyendo los intereses, cayó en más de 3.000 millones de dólares, comparado con 2019, y por el lado monetario, la dolarización, que si bien tiene grandes beneficios, no permitió estimular el crédito bancario como en otros países, ¿no? Todas las políticas tienen sus pros y contras, ¿no? Incluso si miramos los países 100% dolarizados, como El Salvador y Panamá, Ecuador tuvo muy poco margen de maniobra debido a la condición precaria de las reservas internacionales, lo cual obviamente es un problema heredado del gobierno anterior, ¿no? En El Salvador bajaron los encajes bancarios de 22% a 10%, liberando más de 1.000 millones de dólares a la banca para que preste. Y El Salvador es una economía que tiene un cuarto del tamaño de Ecuador, ¿no? Son 25.000 millones de dólares de PIB. En Ecuador creo eso no se podía hacer básicamente porque las reservas son insuficientes cubrir los depósitos del encaje de la banca. En Panamá lo que hicieron fue relajar las provisiones contracíclicas a los bancos, liberando
2 puntos del PIB, alrededor de 1.500 millones de dólares para que puedan prestar. En Ecuador, creo, se redujeron las contribuciones al fondo de liquidez y hubo también un programa Reactívate Ecuador. No es que no hicieron nada, pero digamos las condiciones limitaron el estímulo, ¿no? Dicho eso, a pesar de la coyuntura tan complicada, nosotros estimamos que el PIB de Ecuador cayó solo 7% en 2020, similar a la caída de Latinoamérica en conjunto, y bastante menos severo que las contracciones observadas en vecinos, como Perú, donde la economía cayó 11%, Panamá cayó 18%, Argentina cayó 10%, entre otros. Esta caída, por supuesto, es una estimación, porque el PIB del cuarto trimestre todavía no ha sido publicado, pero nosotros tenemos convicción de que será una sorpresa al alza, ¿no? En relación, por ejemplo, al estimado del FMI, que es una caída de 9,5%, y el consenso de analistas. En general vemos la economía cerrando mejor de lo que se esperaba. Las exportaciones no petroleras fueron una gran sorpresa en el 2020, ¿no? Creciendo casi 10%. Difícil encontrar países en el mundo, ¿no? Donde, o sea, las exportaciones de no commodities crecieron tanto en 2020. Luego el índice IDEA, publicado por el Banco Central, que representa el 70% de la producción nacional, muestra una mejora en los últimos datos, eso es importante. Sin embargo, hay otros indicadores que todavía parecen débiles. Por ejemplo, la movilidad en los centros de trabajo en Ecuador, medida por Google, está todavía alrededor de 23% debajo del nivel pre-COVID. Al nivel de América Latina, solo vemos pocos lugares con movilidad más deprimida, por ejemplo, Panamá, República Dominicana. Esto es súper importante porque en Latinoamérica la movilidad es un gran predictor de la demanda. Si la gente no sale de la casa, por lo general no compra, ¿no? A diferencia de los países avanzados, ¿no? De Europa, Estados Unidos, donde el comercio electrónico tiene mucha más penetración. Para 2021, proyectamos que la economía ecuatoriana crecerá 3,5%, podría ser más, ¿no? Haciendo las sumas y las restas, creo que los factores positivos superan a los negativos. Por el lado positivo, se espera que entre mucho dinero de las instituciones multilaterales, alrededor de 5.000 millones de dólares en 2021, y tenemos el precio del petróleo WTI en 66. La última vez que el precio promedio estuvo en este nivel, por allá en el 2006, el PBI de Ecuador creció 4,4%. Además, en BOFA acabamos de revisar la proyección de crecimiento de Estados Unidos, el principal socio comercial de Ecuador, a 6,5%. Dada la sorpresa en el ritmo de las vacunas, se han visto días acá en Estados Unidos donde se vacunan 2 millones de personas en un día, eso es impresionante, y el paquete de estímulo fiscal del gobierno de Biden, ¿no? que es por 1,9 trillones de dólares, ¿no? En inglés un trillón tiene 12 ceros, ¿no? Que sumado a lo que hizo el gobierno anterior, ¿no? El gobierno anterior hizo 2 trillones entre marzo y abril 2020 y 0,9 trillones en diciembre. Entonces este estímulo es bastante grande, bastante importante, y además en Estados Unidos se discute ahora un programa multianual de gasto en infraestructura por entre 2 y 4 trillones de dólares, ¿no? Que sería tremendo. No sé si vieron hace unas semanas el debate entre Paul Krugman y Larry Summers sobre este tema, ¿no? La pregunta es si el estímulo es demasiado o no. Entonces, sin duda, la aceleración de Estados Unidos en el corto plazo va a ser positiva para Ecuador, ¿no? Sobre todo para los sectores que exportan hacia ese mercado, pero es probable que también tenga algunos efectos colaterales negativos debido a la desiniciación de los ciclos económicos, ¿no? Ciertamente, al darse esta situación, los mercados se adelantan y la tasa de 10 años de los bonos del Tesoro americano ha subido 50 puntos básicos desde finales de enero a la fecha. Para poner esto en contexto, esto es más o menos la mitad del repricing, ¿no? de la corrección en los precios que se dio en 2013, durante el famoso tapering, cuando el empinamiento de las curvas de rendimiento causó salidas de capitales de mercados emergentes. Para Ecuador, el problema, digamos, es que el encarecimiento de los costos de financiamiento, ¿no? Dado que los intereses
en dólares están subiendo. Y bueno, la probable apreciación del dólar contra los socios comerciales del Ecuador, ¿no? Latinoamérica, entre otros, y eso le quita un poco de competitividad a los exportadores, ¿no? Y bueno, y por el lado negativo, ¿no? Que también está dentro de las restas que les comentaba, ¿no? Es la incertidumbre política, ¿no? La incertidumbre, por lo general, es veneno para la inversión privada, ¿no? Y sin inversión privada simplemente no hay crecimiento sostenible. Se puede crecer con gasto público por un tiempo, pero al final es insostenible porque el gobierno termina muy endeudado y sin recursos para gastar. Un crecimiento a punta de inversión privada, por el contrario, genera más empleos, más consumo, más recaudación tributaria, en un círculo virtuoso, sin endeudar al Estado, ¿no? Entonces, mirando hacia adelante, será crucial que el próximo gobierno logre reanimar los planes de inversión en Ecuador, ¿no? Para poder tener unas perspectivas económicas sólidas. Pasando al tema fiscal, revisando los datos publicados por el Banco Central del Ecuador y el Ministerio de Economía, se ve que en 2020 el déficit del sector público no financiero fue de 5.900 millones de dólares, alrededor de 6 puntos del PIB, usando nuestro supuesto de la caída de 7%. Esto casi duplica el déficit del 2019, de 3.000 millones, pero nótese que este 6% del PIB es 1.8% puntos porcentuales mejor a lo que estimaba el Fondo Monetario en diciembre, cuando hicieron la primera revisión del programa. A nivel de gobierno central, el déficit en 2020 fue mayor, 7.500 millones de dólares, 7,5 puntos del PIB. Sin embargo, este resultado, como les digo, el Ecuador no se ve mal en la foto, es favorable comparado con otros países latinoamericanos, donde el déficit promedio fue de 10 puntos del PIB, ¿no? Mayor. En Brasil, por ejemplo, fue de 18% del PIB, ¿no? En Ecuador los ingresos cayeron 20%, pero el gobierno compensó eso con una caída del gasto de 10%. Ciertamente que caiga el gasto le pega al PIB, ¿no? En el corto plazo, pero un manejo prudente de la política fiscal también implica beneficios de largo plazo para la economía. Beneficios que por lo común son menospreciados, injustamente, en mi opinión, ¿no? Es un beneficio para las generaciones futuras que no tienen voz hoy en día, ¿no? Una posición fiscal fuerte reduce los intereses para el gobierno, para las empresas, para la familia, de manera sana y genuina, ¿no? Mejora también la imagen del país para atraer inversión extranjera y generar trabajos, y le da estabilidad al tipo de cambio nominal, aunque esto en Ecuador no es un problema porque Ecuador está blindado por la dolarización. Y en general digo que quería enfatizar, ¿no? Que el gobierno ecuatoriano creo ha sido muy valiente en los últimos 4 años, pagando un costo político altísimo y pensando en el beneficio de las generaciones futuras, ¿no? Yo creo que a nivel internacional los inversionistas reconocen eso, ¿no? Ese compromiso genuino con mejorar las finanzas públicas, y creo que la historia los juzgará más adelante, ¿no? O sea, creo que ha sido algo realmente importante para resaltar. No me quiero extender en el tiempo, veo que ya hablé 11 minutos. Bueno, en las cuentas externas hay una gran sorpresa positiva en la cuenta corriente. Recuerdo cuando empezó la pandemia, los expertos decían que el déficit de cuenta corriente pasaría de 0% del PIB a 3-5% del PIB debido a la caída del petróleo, las menores remesas, ¿no? de ecuatorianos en el exterior, el colapso del turismo. Nosotros siempre tuvimos una opinión fuera de consenso en ese tema, y al final creo que tuvimos razón, ¿no? En el caso de Ecuador, la contracción de las importaciones debido a la recesión, la suspensión de los intereses de la deuda asociado a la reestructuración, ¿no? Que reduce el déficit de ingreso primario en 1 por 1, y el rebote también de las remesas en la segunda mitad del 2020 hizo que haya un superávit. Nosotros proyectamos en nuestros digamos, reportes oficiales una cuenta corriente superavitaria de 1% del PIB, pero la verdad, mirando la balanza comercial, que ya tiene datos a diciembre, parece que el superávit va a ser más como de 2 puntos, ¿no? del PIB. Y eso es súper bueno para la balanza de pagos, para la acumulación de reservas internacionales. Finalmente, para concluir la revisión de nuestras perspectivas,
quería decir algo sobre la inflación, ¿no? En 2020 la inflación del IPC fue negativa en 0,9%, y el deflactor del PIB, que es una medida más amplia de los precios de los bienes y servicios en la economía, cayó alrededor de 1% en nuestras estimaciones. Esto es problemático por distintos motivos, ¿no? En primer lugar, la caída de los precios diluye el PIB nominal, ¿no? Que es el denominador en varios de estos cocientes que se calculan, ¿no? El déficit fiscal, la cuenta corriente y la deuda, ¿no? O sea, que caiga el PIB nominal, eso presiona el ratio de la deuda hacia arriba, y además aumenta el interés real que el gobierno paga sobre la deuda, ¿no? Una inflación baja, a veces uno puede pensar, caen los precios, nos beneficiamos todos, pero no es tanto así, ¿no? Lo que es deseable es una inflación estable, baja, pero estable, no negativa. Y bueno, en segundo lugar, la inflación negativa por un periodo prolongado también puede convertirse en un riesgo para el crecimiento, ¿no? Dado que la inflación desincentiva a las personas a comprar, ¿no? Bienes durables, por ejemplo, ¿no? Si uno ve que los precios de los autos o las lavadoras cae, tal vez uno espera más a comprar, ¿no? Y eso hace que se convierta en una bola de nieve, y para las empresas a invertir, ¿no? Porque si uno ve que los precios de sus productos y servicios se venden bajo, es un desincentivo a invertir. Ahora, no creo que este riesgo se materialice, lo veo más como un riesgo. Nosotros esperamos que la inflación en Ecuador en el 2021 suba a 1%, impulsado por una mayor demanda interna, dada la reapertura de la economía, y los precios de los combustibles. Veo que ya hablé 14 minutos, quería hablar un poco de los temas estructurales, tal vez dejaré una parte para las preguntas y respuestas. De todas maneras, quiero decir algo sobre... Les comentaba, ¿no? Que en mi opinión creo que se ha hecho una gran labor en reducir el déficit fiscal. Creo que eso trae beneficios de largo plazo. Creo que el gobierno ha avanzado de una manera muy importante también con las reformas, el Código Orgánico de las Finanzas Públicas, lo que se discute hoy en el Congreso de la reforma monetaria, ¿no? Para darle dependencia a la Junta Directiva del Banco Central, todas esas reformas, la reforma anticorrupción también, creemos que son muy positivas para las perspectivas de largo plazo, y en general, digamos, las condiciones macroeconómicas estables son fundamentales, ¿no? para el desarrollo de un país como Ecuador, ¿no? Como Perú, como Colombia, en realidad como todos. Tal vez Brasil y México son la excepción, ¿no? Porque al ser economías gigantes, siempre van a ser atractivas para la inversión extranjera, ¿no? Por un tema de escala. Pero las economías abiertas y un poco más pequeñas, ¿no? Como todo el resto de Latinoamérica, es fundamental tener estabilidad macroeconómica, ¿no? Cuentas fiscales sanas, cuentas monetarias estables, ¿no? Crecimiento estable, inflación estable, porque eso es crucial para que se dé la inversión y también para atraer capital del exterior, ¿no? Es como, digamos, las reformas de primera generación. Si eso está inestable, avanzar en lo que sigue, digamos, las reformas de segunda generación, se hace muy complicado, ¿no? Porque es como construir el segundo piso de una casa, ¿no? Si el primer piso está inestable o los cimientos no son fuertes, construir el segundo piso es más complicado, ¿no? Por ejemplo, solo para dar un ejemplo, ¿no? La reforma anticorrupción que han hecho ahora en Ecuador, ¿no? Pasando esta ley que tipifica los delitos, ¿no? Y poner más sanciones, ¿no? Para los corruptos, y que es muy importante, ¿no? Para un país. Eso es una reforma de segunda generación que sin duda es crucial para las perspectivas de largo plazo. ¿Cómo afecta la corrupción a la economía, ¿no? Porque también, digamos, uno puede pensar en eso desde un punto de vista filosófico, sociológico. Hay mil maneras de pensarlo, pero en el tema económico, digamos, el costo más obvio de la corrupción es que se pierden los recursos, ¿no? Para el Estado, y eso hace que crezca el déficit y el Estado no tiene para invertir, ¿no? En seguros sociales, en infraestructura. La corrupción también, por ejemplo, normalmente en Latinoamérica está asociada con falta de competencia, ¿no? Hay empresarios rentistas, ¿no? Que buscan prebendas de los gobiernos, ¿no? Que están alineados a los gobiernos de turno, ¿no? Y es un capitalismo como más amañado,
donde los beneficios son para pocos, ¿no? Hay poca competencia, restricciones a las importaciones, ¿no? Y esa falta de competencia es malo para la economía, ¿no? Hace que la economía crezca menos, y también obviamente, ¿no? Una situación de corrupción también genera inestabilidad legal, ¿no? Aumenta los costos de transacción para las empresas, ¿no? Porque hay corrupción en el sistema judicial. No estoy diciendo, quiero aclarar, no estoy diciendo que este sea el caso de Ecuador, estoy hablando de cómo la corrupción afecta a las economías, ¿no? Pero a donde quiero llegar es que, o sea, otro de los puntos por qué la corrupción es tan mala para la economía es que esta inestabilidad en las leyes, ¿no? Es también algo que mata la innovación, ¿no? Porque la innovación suele florecer en una situación donde los derechos de propiedad son muy claros, ¿no? Y se recompensa la iniciativa. Y claro, también las libertades individuales, ¿no? También van de la mano o sea, los países que son más corruptos suelen, digamos, achacar o las libertades individuales, ¿no? Entonces, estoy diciendo esto más que nada, ¿no? O sea, la reforma anticorrupción creo que es tremendamente importante hacia adelante, ¿no? Sí, es algo que hacia adelante podría permitir al país dar el salto a ser un país avanzado, pero lo que quiero enfatizar antes que nada es que o sea, la estabilidad macroeconómica, ¿no? En lo que este gobierno ha avanzado tremendamente, es fundamental, ¿no? Para avanzar con el resto de reformas, porque sin estabilidad macroeconómica es como que el primer piso de tu casa esté inestable, ¿no? Simplemente lo que uno quiere hacer hacia adelante no se puede hacer porque, o sea, los cimientos son débiles, ¿no? Entonces creo que han avanzado bastante bien y ojalá el siguiente gobierno, como comenté, o sea, refuerce la estabilidad macroeconómica, ¿no? Y reanime la inversión privada para seguir creciendo. Me voy a detener ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, Alexander. Muy clara la visión y panorama que nos presentas con respecto a las perspectivas que tiene Banco de América con respecto a Ecuador. Justo en alusión a tu último comentario en relación a esta cuestión de la valoración de la estabilidad. En Ecuador y no creo que solo en Ecuador, sino en el debate de los economistas y de los analistas económicos, es muy amplio el debate entre qué priorizar o qué debe ir primero, sino políticas que estimulen la estabilidad o políticas que estimulen el crecimiento económico. Y hoy en pandemia se habla mucho de la necesidad de la participación activa del Estado en cuanto a esta activación de las políticas. En tu criterio, considerando que el Ecuador tiene una particularidad con respecto a las otras economías de la región, que es su dolarización en sí, ¿cuáles son las variables claves en torno a este debate en cuanto a la estabilidad y el crecimiento económico? En tu criterio, ¿cuáles serían estas en las que deberíamos centrar el debate sobre estabilidad y sobre crecimiento económico, por favor? Sí, no, es una muy buena pregunta y creo que es fundamental, ¿no? En una situación de recesión, ¿no? De aumento del desempleo, de pandemia, ¿no? Proteger a la población más vulnerable, ¿no? Y creo que de hecho, a pesar de haber recortado el gasto el año pasado, en 2020, el gobierno ecuatoriano ha dado bonos y ayuda a las poblaciones más vulnerables. Lo está haciendo también en el 2021. Digamos, con el visto bueno del FMI, creo que el FMI también está teniendo un rol tremendamente positivo en América Latina, en el sentido de que tiene un rostro más humano ahora y permite que los países diseñen sus propios programas de ajuste. Lo hemos visto, lo estamos viendo en Costa Rica, por ejemplo, ahora, ¿no? Donde han anunciado un programa y digamos, son programas creados en casa, ¿no? Donde a los gobiernos se les da la capacidad, ¿no? Y la responsabilidad de diseñar las políticas. El debate que tú me preguntabas, o sea, es cierto, ¿no? Que mantener la estabilidad macroeconómica es crucial. En un año de pandemia, sin embargo, sí, o sea, es natural que el déficit crezca y lo que creo se debe priorizar y lo que creo que ha hecho el Ecuador es darle ayuda
a los hogares vulnerables, ¿no? De menores recursos, para que puedan sobrellevar el impacto de la pandemia, ¿no? Y en el mundo creo que esa ha sido, digamos, la situación también. Acá en Estados Unidos se dieron cheques, ¿no? de miles de dólares, de más de $1000 a la gente de menores ingresos, ¿no? Y eso también hace sentido desde un punto de vista económico, porque eh, cuando, cuando los gobiernos transfieren dinero a las familias de menores ingresos, normalmente tienen una propensión marginal a consumir más alta. ¿Qué significa esto de la propensión marginal a consumir? Es simplemente la fracción del ingreso que uno la consume y el otro la ahorra, la otra parte la ahorra, ¿no? Las familias de mayores ingresos tienen más propensión a ahorrar, entonces si el gobierno les transfiere, es posible que se ahorren una gran parte y no gasten, ¿no? Y la economía no se estimula tanto. Pero si se transfiere a la gente de menores ingresos, es más probable que lo gasten y que la economía se estimule. Entonces eso también hace sentido, ¿no? Pero como respondí hace un momento, creo que ha sido astuto y inteligente el gobierno en el 2020, cuidando el déficit, la situación fiscal, y al mismo tiempo apoyando a la gente de menores recursos. Muchas gracias, Alexander, por tu respuesta. Igual, en función de un comentario que hiciste, este beneficio intertemporal de una política fiscal equilibrada o que tienda hacia los equilibrios y que los beneficios se generarán en generaciones futuras que hoy no tienen voz. En ese contexto que lo que mencionas, ¿cuál es la importancia de esta estabilidad o de los equilibrios en el sector fiscal o de las políticas fiscales con el propósito? Igual, en el caso de la economía ecuatoriana, que hay que ver el comportamiento y el desempeño de los otros sectores, como el sector monetario y financiero y externo, para evitar contagios intersectoriales, o sea, que un desequilibrio en el sector fiscal no genere desequilibrios en el sector monetario o en el sector externo. ¿Cuál es tu punto de vista con respecto a recomendaciones de política que podríamos considerar en el caso ecuatoriano? Sí, no, esa es una muy buena pregunta, y creo que la respuesta pasa por la reforma monetaria que están intentando en este momento, ¿no? De evitar el financiamiento del Banco Central al gobierno, ¿no? Que normalmente eso en el mundo se ha demostrado, en el caso ecuatoriano que está dolarizado, está blindado, pero por lo general que el Banco Central financia al gobierno tiene un efecto explosivo en la inflación, ¿no? En el caso ecuatoriano eso está blindado por la dolarización, pero digamos, la válvula de escape, yo diría, son las reservas internacionales, ¿no? Que en el lado del activo del Banco Central entren, digamos, activos que no respaldan las reservas internacionales como debería ser, y eso genera incertidumbre, ¿no? Yo creo que teniendo un directorio técnico independiente, ¿no? Que vele por la estabilidad de las reservas, es fundamental para lograr ese equilibrio entre las cuentas fiscales y las cuentas externas. Otro tema también es el tema de la sobrevaluación del tipo de cambio, ¿no? Que en Ecuador nosotros le hemos estimado alrededor de 15% más o menos en este momento. El Fondo Monetario no hizo una estimación en su último reporte, pero en el anterior creo que decía incluso que era más. Yo creo o sea, tener un tipo de cambio más competitivo haría que digamos, las exportaciones no petroleras aumenten y eso fortalezca las reservas y mejore los equilibrios. Ahora, es difícil lograr eso, ¿no? Porque para empezar, no, la política monetaria depende de lo que haga la Fed, ¿no? Y el ciclo económico ecuatoriano no está tan sincronizado con Estados Unidos, ¿no? Como estaba hablando hace un momento, ahora en Estados Unidos, que están vacunando a un ritmo muy rápido y haciendo mucho estímulo fiscal, por ahí que terminan endureciendo la política monetaria antes de lo que al Ecuador le convendría, y eso empieza a fortalecer el dólar, ¿no? Si el dólar se fortalece, eso desincentiva las exportaciones, incentiva las importaciones y puede crear fricción
en la balanza de pagos y en las reservas. Gracias, Alexander. En cuanto a la perspectiva de los precios del petróleo, en el caso ecuatoriano somos una economía que en cuestión de ingresos dependemos mucho de los ingresos petroleros fundamentalmente y el precio y los volúmenes de producción. Hemos visto que la recuperación de los precios del petróleo ha venido de forma ascendente, creciendo especialmente desde el mes de septiembre del año anterior, que viene con un permanente crecimiento. En función de eso, ¿cuál es o sea, te pregunto en específico, ¿el panorama de la recuperación de los precios del petróleo se ve solo en una perspectiva de corto o de mediano plazo, con el objetivo de analizar la economía de ecuatoriana? Muy buena pregunta. Sí, o sea, yo creo que el aumento del petróleo sí tiene un efecto de largo plazo y también de corto plazo. En el corto plazo, donde lo vemos inmediatamente es en la balanza comercial, ¿no? Y en las cuentas fiscales también, porque los ingresos petroleros suben. Yo recuerdo al MEF de Ecuador citar la estadística, ¿no? El estimado de que por cada dólar que aumente el precio del petróleo, los ingresos petroleros suben 80 millones de dólares, ¿no? Que es casi 0.1% del PIB. Nosotros este año esperamos un precio promedio de $60, ¿no? Que el año pasado, de $60 para el Brent, 57 para el WTI, esos son más o menos $17 por encima del promedio del año pasado. Entonces, si multiplicamos 17 por 80, eso es como 1.360 millones más de ingresos. Y una cosa interesante, ¿no? Una reforma muy inteligente que ha hecho este gobierno también es la liberalización de los subsidios de los combustibles, salvo el precio del gas licuado de petróleo, ¿no? Que eso beneficia a la gente más humilde y eso es muy importante de mantenerlo. Pero digamos, esa cifra que yo di de los $80, antes había que restarle el aumento de los subsidios a los combustibles, pero el efecto neto creo ahora es más positivo, ¿no? Entonces sería más o menos como 1.000 millones de dólares más de ingresos, ¿no? Por el lado de las cuentas externas, la balanza comercial también mejora mucho, dado que las exportaciones petroleras son más o menos como el 40%, si no me equivoco. Y luego, en el largo plazo, también quería decir, ¿no? O sea, la manera en que he hablado primero de la cuenta corriente, ¿no? La balanza comercial y la cuenta fiscal, pero en el tema de actividad, o sea, obviamente con los precios mayores también eso es un incentivo a producir más petróleo, ¿no? El sector petrolero ecuatoriano, pero tiene un efecto que trasciende eso de lejos, ¿no? Porque al tener precios de petróleo más altos, eso también aumenta el ingreso nacional, ¿no? Hay más dólares en la economía dando vueltas. Si hay más dólares, eso significa que hay más dinero para invertir y más dinero para consumir, ¿no? Entonces, eso definitivamente tiene un efecto en el consumo y en la inversión, y no solo eso, si es que los precios se mantienen lo suficientemente altos por un periodo prolongado, eso también va a estimular la inversión, ¿no? Entonces puede que si los precios se mantienen altos, nosotros también pensamos que en el 2022 se va a mantener más o menos por ahí, podría traer más inversión extranjera al sector petrolero y hacer que el efecto sea más permanente y más beneficioso, que dure más, ¿no? Y obviamente, lo que no había mencionado, también hay un tema de confianza, ¿no? O sea, si los precios de petróleo son altos, eso aumenta el ánimo de los empresarios, de la gente, que eso también es un determinante del consumo y la inversión. Entonces, yo creo que esto del petróleo puede y yo estoy seguro que ustedes muy bien, ¿no? O sea, el efecto tremendamente positivo que puede tener. Ahora, no son precios de $100 como hubieron antes, pero igual ayuda, ¿no? Yo creo que ayuda para la recuperación. Muchas gracias, Alexander. En cuanto al espacio que tendría Ecuador en una perspectiva de acceso a recursos internacionales, tú habías mencionado el papel fundamental que tendrían los organismos multilaterales con respecto al financiamiento de esas necesidades fiscales del Ecuador. No obstante, en el corto plazo,
¿cuál crees que es el panorama con respecto al acceso a financiamiento en los mercados internacionales para el caso ecuatoriano? Eh, sí, yo creo que normalmente cuando hay una reestructuración de la deuda, como sucedió el año pasado, tarda por lo menos un par de años en recobrar ese acceso. Podría ser un poco menos, podría ser año y medio tal vez, pero yo creo que va a ser más o menos 2 años para que se logre digamos, recobrar ese acceso. Va a depender mucho del próximo gobierno, ¿no? De la conducción de las políticas, los mensajes que ellos den, la prudencia, todo eso va a ser importante. Por el lado de las multilaterales, vi bueno, en el acuerdo del fondo se ve que hay 5.000 millones de dólares que deberían entrar este año, el próximo es más de 2.000 millones. Y luego un tema bien interesante también que se discute en Estados Unidos es que tal vez el Fondo Monetario Internacional va a ser recapitalizado por 500.000 millones de dólares. Eso lo he visto en varias noticias. Y si esa recapitalización se da, dado la cuota que tiene el Ecuador en el fondo, podría liberar, según mis cálculos, como casi 800 millones de dólares que el Ecuador podría prestarse más del fondo. Entonces, creo que sí, las multilaterales le han dado un voto de confianza a este gobierno, porque como les comenté, creo que sí ha habido un esfuerzo legítimo, ¿no? O sea, que se ve el esfuerzo con las reformas, con avanzar en sanear las condiciones macroeconómicas, y eso ha abierto las puertas a que los mercados internacionales quieran darle financiamiento al Ecuador. Gracias. Topaste un tema importante que es el tema de la perspectiva del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el vigente que mantiene el país. En unas declaraciones del pasado mes de febrero, el señor representante para el hemisferio occidental, Alejandro Werner, en una pregunta que le realizó un periodista económico, Sebastián Angulo, del diario El Expreso, acá del Ecuador, contextualizando, le hacía una pregunta con respecto a la continuidad del programa en este contexto electoral. Y el señor representante del fondo, igual de una manera contextualizada, decía que ellos están abiertos a escuchar los nuevos objetivos de la política económica que tenga el nuevo gobierno con el propósito de ajustar el programa siempre y cuando se precautelen objetivos de estabilidad económica. ¿Qué mensaje genera estos pronunciamientos de apertura que tendría el Fondo Monetario en términos de un escenario de cambio del gobierno y de un reajuste al programa con el Fondo Monetario? Sí, yo creo que ese mensaje es positivo, ¿no? Lo hemos visto en Argentina. En Argentina pasó algo parecido, donde la orientación de las políticas económicas cambiaron un poco el estilo, ¿no? El rumbo. Obviamente en Ecuador no podemos decir nada todavía porque no sabemos qué va a pasar con la elección, ¿no? Pero creo que Argentina es un caso donde cambió la orientación del gobierno que había negociado el programa con el fondo, y en este momento están como tratando de renegociarlo para seguir, ¿no? No cancelarlo, sino seguir y tratar de renegociar los aspectos del programa. Nosotros en nuestros reportes tenemos una opinión sobre eso, que la puedo mencionar, ¿no? Porque es parte de nuestro discurso. Nosotros creemos que el programa con el fondo va a seguir en cualquier escenario. Creemos que va a prevalecer la sensatez, ¿no? O sea, creo que la transición, ¿no? Digamos, el futuro de la economía, el Fondo Monetario puede cumplir un rol muy, muy importante, ¿no? Y ha mostrado flexibilidad con otros países para acomodar las diferentes visiones. Entonces, pensamos que se van a sentar, van a dialogar, y eso debería continuar. Esa es la opinión que tenemos nosotros como observadores externos. Muchas gracias, Alexander. Robo unos minutos más de tu tiempo con respecto a una última pregunta.
Es una pregunta compuesta y es algo que tú ya mencionaste con respecto a las perspectivas de recuperación económica de nuestro principal socio comercial, los Estados Unidos, y este contexto de perspectivas de recuperación sectorial, por los estímulos y por la efectividad o velocidad de la vacuna en los Estados Unidos, que puede generar mayor demanda y mejores exportaciones para el caso ecuatoriano. En este sentido, y también te hago un slash ahí para una segunda parte, una pregunta. Las perspectivas nuevamente que exista una guerra comercial entre Estados Unidos y China en un escenario de este tránsito de la pandemia, más la recuperación, ¿cómo ves eso realmente para el Ecuador o para la región? Una perspectiva general. Sí, esa es una pregunta profunda, ¿no? Y que tiene diferentes como ángulos para analizarla. Yo he leído mucha gente, ¿no? Analistas que dicen, bueno, la guerra comercial entre Estados Unidos y China tiene ganadores y perdedores, ¿no? Por ejemplo, si Estados Unidos y China se pelean, México gana porque a México se desvía el comercio, ¿no? Lo que Estados Unidos le deja de comprar a China, manufacturas, se lo compra a México, ¿no? Porque México, digamos, es el país más industrializado de América Latina. Yo tuve la suerte de vivir allá 3 años, ¿no? Ellos, por ejemplo, tienen industria aeroespacial, ¿no? Que creo que ningún otro país en Latinoamérica la tiene, ¿no? Es un país que tiene ha escalado más que el resto, y hay gente que dice, ¿no? Que México se podría beneficiar, lo mismo Brasil y Argentina, ¿no? Estados Unidos perdón, China le deja de comprar granos a Estados Unidos y le compra más granos a Argentina y a Brasil. Yo tengo una opinión contraria sobre eso. Yo creo que si las dos economías más grandes del mundo se pelean, eso va a ser malo para todos en el largo plazo, ¿no? Puede que en el corto plazo por ahí haya un desvío de comercio y hay algunos países que ganen, ¿no? Se habla también, ¿no? De la relocación de las inversiones de Estados Unidos desde China a Latinoamérica, ¿no? Lo que llaman el nearshoring, pero yo creo que en el largo plazo todos salimos perdiendo si las dos economías más grandes del mundo se pelean, ¿no? Creo que el precedente más adecuado para pensar de esto, hace mucho tiempo, ¿no? Después de la crisis de 1929, ¿no? De Wall Street, hubo esta cuestión que le llamaban una ley en Estados Unidos llamada Smoot-Hawley, que subieron los aranceles unilateralmente para todos los países del mundo, ¿no? De Estados Unidos, y eso desencadenó toda una guerra comercial, ¿no? Y creo que eso fue tremendamente dañino para la economía. Yo cuando pienso sobre el conflicto entre Estados Unidos y China, pienso en eso, ¿no? Que estudié en la universidad. Creo que, como dije, ¿no? Si las dos economías del mundo más grandes se pelean, o sea, tienen un conflicto comercial, eso va a afectar el crecimiento mundial, ¿no? Y si el crecimiento mundial se afecta, salimos todos perdiendo, ¿no? Entonces yo diría que Ecuador y así como el resto de Latinoamérica perdería, ¿no? De ese conflicto que esperemos no escale más en este momento. Muchas gracias, Alexander. Gracias por tu tiempo, por habernos contribuido con tu análisis y con tus respuestas en este conversatorio que organizamos acá en el Banco Central para tener la mirada de ustedes como banco internacional, banco de inversión, que mira a la región y cuáles son esos ojos y esos análisis con los que interpretan el desempeño de la economía ecuatoriana. Muchas gracias, Alexander. Te agradezco mucho por tu tiempo y tu participación nuevamente. Encantado. Muchas gracias a ustedes por la invitación encantado de poder participar y compartir estas opiniones. Que tengan una muy buena tarde.